de cómic, y los padres volvían a leer cómic porque el cómic les había gustado. Entonces, no sé si conseguí algún individuo, así lo pesqué para mi causa, pero sí que me parecía que si un padre, porque yo tenía que leerles a veces cosas que eran auténticos bodrios para mí, y quería que la experiencia de lectura entre un padre y un hijo pudiera ser buena para los dos, y que si el niño veía que el padre se reía de una cosa, pues a lo mejor le pudiera explicar por qué. Era algo muy parecido a lo que podía ser leer Asterix con uno de nuestros críos, que igual ellos no cogen ciertos gags, pero tú te lo pasas bien, se lo explicas y hay se crea una conexión, ¿no? ¿Qué cosa más bonita hablar de eso, la complicidad entre la lectura? Yo, por ejemplo, una de mis alumnas leyó 1984 porque se la recomendé yo, y me llegaba y me veía cosas que a mí me llamaban la atención, decía, pero ese tío es un pervertido, que le gustan las chicas jovencitas. Y yo decía, bueno, sí, suele ser así, pero también decía cosas como que, ¿por qué no probamos los 2 minutos de odios en clase? Le llamaban la atención cosas, y decía, bueno, y el hecho de cambiar el pasado, eso hace todo el mundo, como si fuese más normal, y es muy curioso esa complicidad entre adulto y niño, ¿vale? Muy curioso. Bueno, pues bueno, para seguir un poco hablando, por ejemplo, de Brujeando, tú juegas un poco también con el cliché de brujas y tal. Quería preguntar un poco a los tres sobre eso. Yo creo que en vuestra obra jugáis un poco siempre con clichés, con estereotipos, pero imagino que hay forzándolo, dándole un poco de vuelta. ¿Cuál es el caso en cada uno? ¿Cómo trabajáis sobre ese tipo de...? Bueno, por ejemplo, cuando estás trabajando, el cliché, digamos que es como un ingrediente de cocina, es así como lo veo yo. Si estás trabajando género, como en mi caso, en el caso más evidente de Black Shark, es género negro, yo nunca he visto el cliché como una limitación, sino como, digamos, parte del lenguaje que estás utilizando. Es como decir, pues estás utilizando tal o cual manera es la gramática, digamos, de esa historia que estás contando, ¿no? Lo veo de esa manera. Hay que verlo con esa amplitud de miras, es decir, tiene que ser una cosa en servicio de la historia y no que sea la historia en sí misma. Siempre puedes utilizar mujer fatal, conversación de bar, etcétera, etcétera, pero solo como un elemento de partida, a partir del cual te sirve para contar algo que como experiencia de lectura va a ser nuevo, porque si no, si solo te quedas en el guiño, en la cosa que el lector va a reconocer, pues no pasa de ser casi un mero chiste, ¿sabes? Un libro de buscar a Wally. Claro, entonces, pero por ejemplo eso, en Black Sabbath vosotros jugáis con eso, pero también a la vez el hecho de usar el animalismo, no sé cómo había tantos elementos que un poco como que ayuda, supongo, a orientarse al lector, ¿no? Porque si no habría demasiados elementos, a lo mejor, ¿no? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué, en el fondo es lo que te digo, lo de utilizar los animales viene a ser un poco lo mismo. Hay un montón de convenciones que es un punto de partida que te facilita, digamos, la comunicación, en el caso de los animales, de una manera muy evidente, porque además son casi todos clichés reconocibles de una manera universal, que yo creo que ahí en parte está la buena acogida que ha tenido Black Sabbath a un nivel internacional, ¿no? El que se entiende muy bien el hecho de los animales prácticamente con ligeras diferencias, prácticamente todas las culturas del mundo interpretamos lo mismo sobre los papeles que atribuimos a los animales. Entonces el reto siempre es eso, precisamente, el no quedarte simplemente en la anécdota y en el pequeño detalle o en el pequeño juego de palabras o gag visual. Si lo utilizas en función de la narración y si eso te aporta algo más, pues es como lo que decía, el condimento en la cocina, ¿no? Sí, yo quería decir que, o sea, es que en todos los géneros, y si trabajas un género, por ejemplo, nosotros hicimos una comedia romántica, todos tienen sus convenciones, sus clichés. La cuestión es no utilizarlos como atajo, no utilizarlos para dejar de contar algo diferente o especial. Simplemente, si tú al final, es que por ejemplo con la comedia romántica mucha gente dice, es que ya sabes cómo va a acabar, que van a acabar juntos. Yo digo, ya, pues que no es esa la gracia de una comedia romántica, la gracia es cómo llegan a acabar juntos, qué cuentas con esos dos personajes y cómo consigues llegar al mismo punto al que llegan todas y cada una de las comedias románticas del mundo.
Entonces no puedes utilizar el hecho de que todo el mundo sabe que van a acabar juntos para no contar una historia creíble entre esos dos personajes y cómo se enamoran de verdad, que eso es lo que a mí me da rabia de las malas comedias románticas, por ejemplo. Es como, acaban juntos porque sí, porque el guión dice que este y esta se gustan y tú no ves en ningún momento que se gusten, ni que peguen juntos, ni que tengan complicidad, ni que haya nada interesante que les pase, ni nada. Entonces, si los clichés sean un punto de partida, lo que dice él, los puedes utilizar de mil maneras. En el caso del cine de espías, lo mismo. Hay miles de clichés, la mujer fatal, la inocente, no sé qué, pero no te quedes solo en eso. El problema es cuando tú crees que no te has quedado en eso y a veces te das cuenta luego releyéndolo de has hecho lo mismo que han hecho todos antes que... Por ejemplo, a mí me pasa un poco al ver Anacleto, el personaje de la novia. Nosotros pensábamos que habíamos cogido lo que parecía la típica novia que te da la tabarra con que ella es más madura que tú y tú quieres, ¿sabes? Pues lo típico de las pelis americanas, de hay un tío que no quiere crecer y la novia que le exige que crezca y que se comprometa y tal. Y que le habíamos dado una vuelta y viendo la peli digo, si es la misma que la de las pelis americanas, no lo conseguimos. Hay veces que intentas ir un poco más allá y de repente por mil circunstancias acabas quedándote un poco en el punto de partida, y ese es el peligro que tienen los clichés y lo que tienes que intentar evitar. Bueno, una preguntita. Yo, después de esa magnífica infancia leyendo cómics de Extraperlo en el desván de mi tío, yo luego estudié historia y me fastidiaron un montón de películas y un montón de cómics. Es decir, para mí el legionario estándar era el de Uderzo, y cuando veías cómo vestía un legionario del 40 a.C. dices, ese no es, o sea, y de hecho tienen hasta la niñita en el casco. Mentira, ¿no? Entonces es muy duro porque además de la documentación que como tal tiene que haber, luego el guionista puede jugar con que es un trabajo grupal, colar. Es decir, cuando escribís un guión, seguramente os documentáis un montón y no queremos aquí que alguno diga, pues yo apenas. Pero a veces dejáis el trabajo, por ejemplo, al dibujante y demás, plan, un coche de época, o ponéis un Bentley del 47, color cereza, pero cereza un poco pasada. O realmente llegáis y decís, mira, tiene que llevar esto, o lo exigen. A lo mejor los guionistas de cine ponéis, va vestido clásico y punto, o ni siquiera lo ponéis, no lo sé. Yo estoy seguro que la gente quiere escucharlo, y también que nos soltéis algún secreto como diciendo, la documentación la hace toda un amigo mío, o tengo un estudio, o lo que sea, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? A ver, yo la máxima esta de que la realidad no te estropee una buena historia, que se dice en el mundo del guión, creo en ella, pero ella no debe de creer en mí, porque yo me documento hasta la enfermedad y me parece un error. O sea, no creo que esté bien. Creo que hay que documentarse lo justo para que la cosa sea creíble, que de hecho funciona mejor que si te documentas, porque luego tienes el síndrome de la Wikipedia, que es que lo quieres poner todo absolutamente hasta el último detalle de la vida de los bosquimanos, pues quieres que salga, porque además te sientes en la necesidad de salvar a la gente de su ignorancia, y todo eso está mal, todo. Entonces hay que... escribiendo para cómic, además tienes que saber quién está al otro lado. Tienes que conocer muy bien a tu dibujante si no eres tú mismo, y si eres tú mismo también, porque está bien que te escribas las cosas que luego te va a apetecer dibujar, porque si no también puede darse casos curiosos. Pero cuando trabajas con dibujantes diferentes, los hay de todo tipo. Los hay que son todavía mucho más rigurosos que tú a la hora de documentarse. A mí me pasó con Montse Martín, que era impresionante las cosas que encontraba para documentar Curiosity, que pasaba en el año 13. Entonces, pues ella hasta una estación de tren que se había derruido consiguió una foto o los planos, yo no sé, para que fuera la que había en 1913. Unas cosas increíbles, que yo te había tirado ya la toalla, ¿no? Entonces, pero en cambio hay otra gente que a lo mejor es capaz de ponerte un coche moderno en el siglo XIX, y tienes que ir con más cuidado y decirle, no, mira, te doy yo todas las fotos, te la pongo justo ahí en la línea de guión para que sepas cómo es el coche que queremos que... Pero al final
es un trato que haces con el equipo. Cuando trabajas en equipo tienes que saber con quién estás pasando el rato simplemente y qué necesitan todos y ellos qué necesitas tú. Bueno, en nuestro caso es un poco lo que dice ella. Nosotros lo que pasa es que además hay muchos más equipos. O sea, hay el de vestuario, el de peluquería, el de figurinista, tal. Entonces nosotros intentamos describir solo lo que es importante para nosotros. En general dejamos libertad para que pongan todo como quieran, excepto las cosas que pues para mí es importante porque define al personaje, que su coche está hecho una mierda y que es de tal, o que está lleno de porquería, o que lo lleva impoluto. Ese tipo de cosas las describes. Y hay veces que para nosotros era súper importante algo, lo describimos mogollón, creíamos que estaba clarísimo y de repente ves lo que han hecho y dices, no tiene nada que ver, pero aún así funciona. Entonces pues también tienes que a veces abrirte un poco la cabeza, porque al final en los equipos de cine hay gente muy buena, en casi todos te puedes encontrar con algún paquete, pero en general lo que aportan siempre, ellos saben mucho más de eso que tú. Entonces si tienes eso claro, igual no es lo que tú habías imaginado, pero funciona perfectamente igual y lo aceptas y ya está. Bueno, yo hay varias cosas. Yo no soy un obseso de la documentación, pero sí me gusta documentarme bastante. Primero por solidaridad con el dibujante, normalmente para prepararle el camino, porque como al ser dibujante también sabemos lo que se agradece eso, ¿no? Ponerte a dibujar algo y tener ya tu carpeta con un montón de referencias gráficas de lo que tienes que dibujar. Y por otro lado, es que yo la documentación no la entiendo como algo que necesitas para alimentar la historia que estás contando, sino como el mismo proceso de contar la historia. Es decir, a mí la documentación me da pie a mucha reescritura, a encontrar líneas de argumento que en un principio no se me había ocurrido, y sobre todo cuando estás trabajando temas históricos es muy evidente, ¿no? Vas dando pues con personajes reales, con tal o cual situación que no conocías de los años 50 y que te va a aportar ahí una visión nueva para Blacksad, o en el caso de Corto Maltés, pues imagínate, en los años en los que sucede, pues está lleno de acontecimientos apasionantes que muchas veces además no conoces y que empiezas a conocer gracias a la búsqueda esa de la documentación. Entonces yo siempre la he visto como la etapa más enriquecedora, que sí que es verdad que es mucho a fondo perdido, porque tienes que buscar, leer un montón, y de todo aquello al final la criba es brutal, te queda muy poco.